Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a aprender cómo tejer estas hermosas pantuflas a 2 agujas. Voy a explicar cómo tejerlas para cualquier talle, para que puedan tejer. Según, obviamente vamos a tejer una muestra de tensión y según nuestra muestra de tensión hacemos los cálculos para ver cómo tejer para cualquier talle. Esta está tejida para talle 35-36, largo de suela 22 centímetros. Aquí está con este hermoso diseño. Bueno, esta pantufla pesa 30 gramos, o sea, vamos a necesitar 60 gramos de lana. Voy a usar agujas número 4, voy a tejer con estas circulares, pero perfectamente también podemos usar las agujas convencionales rectas. Lo que pasa es que con estas es muy incómodo tejer frente a la cámara, por eso, bueno, elijo estas agujas circulares número 4. Voy a usar esta lana, esta es acrílico 100% y esta es lana mohair. Esto es lo que me quedó. Siempre, bueno, no sé cómo ustedes, díganme en los comentarios, pero creo que para tejer bufandas, calcetines, pantuflas, podemos ir aprovechando lana que nos queda de otros labores, que no va a alcanzar para mucho que digamos. Bueno, esta es la muestra de tensión. La muestra de tensión está bien cerrada, o sea, ustedes tienen que elegir el número de agujas y lana para que quede la muestra de tensión más o menos así, con punto Santa Clara. Quiere decir que tejemos en todas las vueltas los puntos al derecho. También vamos a necesitar aguja crochet para después esconder lana, ¿no? Cuando finalizamos de tejer. Aguja lanera para coser, cinta métrica, una tijera. También vamos a necesitar 4 marcadores. Y por último usé esta etiqueta. La cosí de esta forma. También podemos aquí agregar un botón, una flor que tejimos con aguja crochet. Bueno, estas etiquetas las compré en AliExpress, o también podemos, como dije, usar algún botón o algo así. Si no, bueno, esta parte, si aquí el pie no es demasiado, depende, ¿no? Hay pies más grandes, otro más chico, entonces esta parte podemos tejerla con elástico uno por uno, un punto al derecho, un punto al revés, así se ajusta mejor. Si no quieren aquí colocar primero tejemos una muestra de tensión. Aquí tengo montados 22 puntos, 2 puntos no cuentan porque son 2 puntos de borde, por eso a partir de estos 20 puntos hacemos el cálculo que en un centímetro hay 1.7 puntos y tejí 16 vueltas. 16 vueltas son 5 centímetros. Voy a tejer para el talle 35-36, en este caso la suela desde aquí hasta aquí mide, hasta aquí la suela mide 22 centímetros. Nosotros estos 22 centímetros multiplicamos por 2, 44 centímetros. Tenemos que por el momento montar 44 centímetros. Multiplicamos por 1.7 y el resultado nos da, bueno, aproximado 75 puntos. Como vamos a realizar los aumentos para la suela, aquí en esta parte hay aumentos y aquí atrás también hay aumentos, voy a realizar 3 vueltas. Realizamos 4 aumentos en cada vuelta y después 3 veces realizamos 2 vueltas, 2 aumentos. En total son 18 puntos. Esto es para todos los talles, 18 puntos. Después 75 puntos, restamos 18, 57 puntos tengo que montar, porque durante la labor, durante que vamos a ir tejiendo, vamos a aumentar los puntos y vamos a llegar a este resultado 75 puntos. Si ustedes la muestra de tensión sale igual números que aquí hice los cálculos, pero supongo que a partir de mis cálculos ustedes pueden colocar los suyos y
sus parámetros, sus centímetros y todo eso, y van a realizar cálculos para saber cuántos puntos montar. Bueno, entonces sobre las agujas número 4 voy a montar 57 puntos. Con el método que más les guste, yo voy a hacer así. Con el método convencional montamos los puntos. Empezamos a tejer. Vuelta número 1, primer punto de borde, paso sin tejer, punto al derecho, colocamos un marcador. Voy a tejer 26 puntos al derecho, un marcador, punto derecho, marcador, y de nuevo voy a tejer 26 puntos al derecho, un marcador, punto derecho, punto de borde, tejemos al revés. Bueno, para todos los talles va a ser así: 2 puntos y 2 puntos de un lado y de otro, y punto central está en el centro. O sea, ustedes para montar los puntos, la cantidad de puntos tiene que ser impar para tener este punto en el centro. Empezamos a tejer vuelta número 2, punto de borde, paso sin tejer, y ahora empezamos a realizar los aumentos. Punto derecho, hacemos un aumento antes del marcador, paso el marcador, tejemos 26 puntos al derecho, paso marcador, hacemos un aumento, punto al derecho, otro aumento, paso el marcador y tejemos 26 puntos al derecho. O sea, los aumentos van entre los marcadores. Pasamos el marcador, hacemos un aumento, punto derecho, punto de borde, tejemos al revés. Una vuelta hacemos con aumentos, una vuelta sin aumentos. Vamos a tejer ahora la vuelta número 3 con todos los puntos al derecho, sin realizar ningún aumento ni nada. Paso marcador y tejemos todos los puntos al derecho. Vuelta número 4, realizamos 4 aumentos antes del marcador, paso el marcador, tejemos con los puntos al derecho hasta aquí, pasamos el marcador y hacemos un aumento, tejemos 2, 3 puntos al derecho, otro aumento, paso el marcador. Ahora entre los marcadores en esta vuelta tenemos 5 puntos, tejemos con los puntos al derecho y finalizando la vuelta, punto derecho, paso marcador, hacemos un aumento, 2 puntos al derecho, punto de borde. Vuelta número 5, tejemos con los puntos al derecho. En la vuelta número 6 nuevamente hacemos un aumento antes del marcador, 2 aumentos en el centro y un aumento después del marcador. Vuelta número 7, tejemos con los puntos al derecho. Vuelta número 8, tejemos con los puntos al derecho y los aumentos realizamos únicamente aquí en el centro, después del marcador y antes del marcador. Entonces tejemos con los puntos al derecho hasta el centro. Aquí en esta parte no hacemos los aumentos. Aquí simplemente estos marcadores ya los podemos sacar, no los necesito más. Tejemos hasta el centro, después de marcador un aumento, y también un aumento antes de marcador.
y tejemos con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 9 tejemos todos los puntos al derecho sin realizar ningún aumento. Vamos a tejer vuelta número 10 con los puntos al derecho hasta los marcadores, y aquí en el centro realizamos un aumento después del marcador y otro aumento antes del marcador. Paso marcador y sigo tejiendo con los puntos al derecho. Y esto, para que entiendan, va a ser así después. Esta va a ser la suela. Vuelta número 11 tejemos con los puntos al derecho sin aumentos. Última vuelta con aumentos, la número 12, donde realizamos los aumentos. Lo mismo en el centro, después y antes del marcador. Aquí tenemos ya 1, 2, 3, a ver cuántos puntos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y un punto más, 13 puntos tenemos entre los marcadores. Vueltas número 13, 14, 15, 16 y 17 tejemos con todos los puntos al derecho sin realizar ningún aumento. En la vuelta número 18 los marcadores, cambié un poquito de lugar, entre los marcadores ahora hay 9 puntos, antes eran 13 y ahora 9 puntos. Vamos a empezar desde aquí, realizar disminuciones, tejiendo 2 puntos juntos para formar esta parte. Empezamos entonces a tejer con los puntos al derecho hasta los marcadores. Después de marcador voy a tejer punto derecho, revés, derecho, revés. Así tejemos hasta el otro marcador, punto derecho, revés. Punto derecho, damos vuelta al tejido, pasamos un punto sin tejer, como que sería punto de borde, ¿no? Y ahora tejemos punto derecho, pero una vuelta más abajo, o sea, no voy a tejer punto derecho así, sino introducimos la aguja una vuelta abajo, derecho, revés. El punto que se nos presenta al derecho, tejemos derecho más abajo, revés, derecho más abajo, revés, derecho más abajo, punto revés. Sacamos el marcador. Después de punto revés me toca tejer 2 puntos al derecho, o sea, vamos a tejer al finalizar, digamos, de estas vueltas cortas, 2 puntos juntos. Entonces me toca tejer después del revés 2 puntos juntos al derecho. Tomamos los 2 puntos por detrás, así, juntos al derecho. Damos vuelta el tejido, colocamos el marcador y vamos a tejer. Primer punto, paso sin tejer, tejemos punto derecho, revés, punto derecho, tejemos al derecho, punto revés, tejemos al revés, derecho, revés, derecho, sacamos el marcador. Después me toca tejer después del derecho 2 puntos juntos al revés, damos vuelta al tejido,
colocamos el marcador y aquí en esta vuelta, primer punto de borde, paso sin tejer. En esta vuelta me toca tejer punto revés, tejemos al revés, y punto derecho, tejemos al derecho, introducimos la aguja una vuelta más abajo, revés, derecho, abajo, revés, derecho, revés, derecho, revés. Este derecho, como está recién lo incorporamos, por eso podemos tejerlo por ahora simplemente al derecho. Pasamos el marcador, sacamos el marcador, después de derecho tejemos 2 puntos juntos al revés, damos vuelta, colocamos el marcador y aquí me toca tejer, paso punto sin tejer, me toca tejer punto revés, derecho, revés, derecho, para finalizar la vuelta, revés, derecho, revés, sacamos el marcador y tejemos 2 puntos juntos al derecho, damos vuelta, colocamos marcador, pasamos el punto sin tejer y tejemos derecho una vuelta más abajo, revés, derecho, vuelta abajo, revés, derecho, revés, y así voy a ir recogiendo los puntos de los dos lados. Vamos a tejer con este punto hasta recoger todos estos puntos de las agujas. Aquí punto revés, paso, sacamos el marcador y tejemos 2 puntos juntos al derecho, damos vuelta al tejido, colocamos el marcador y tejemos primer punto, paso sin tejer, tejemos derecho, revés, derecho, revés, así tejemos hasta finalizar, derecho, revés, hasta otro marcador, mejor dicho, derecho, revés, derecho, sacamos el marcador, después de tejer punto derecho tejemos 2 puntos juntos al revés, damos vuelta al tejido, colocamos el marcador y tejemos primer punto de borde, paso sin tejer, tejemos punto revés, derecho una vuelta más abajo, revés, derecho, revés, derecho. Bueno, de esta forma voy a ir tejiendo y voy a ir subiendo todos los puntos. Siempre después de este marcador tejemos 2 puntos juntos y después de este marcador también 2 puntos juntos. Bueno, así me va quedando. Y por último lo que va a faltar es tejer aquí punto Santa Clara, todas las vueltas tejemos con el punto al derecho, son 1, 2, 3, 4, 8 más o menos vueltas, 2 centímetros y medio voy a tejer y después vamos a ver cómo coser. En este momento, antes de coser, se puede elegir qué lado va a ser, lado derecho, lado revés. Podemos usar de este lado, voy a usar lado derecho, me va a quedar así. Bueno, entonces derecho con derecho, y empezamos a coser, ¿sí? De esta forma. Como tejimos la hebra puesta doble, obviamente no voy a coser con dos, dejé esta y voy a coser con una hebra, ¿no? Empezamos, tomamos así, a ver,
esta trenza por aquí y por aquí. Miren, tenemos esta trenza, ¿no? Punto de borde, entonces voy a tomar de este lado y de este, de los lados de afuera, y la parte de la suela vamos a tomar los puntos de otra forma, de afuera y de afuera, sí. Y por la parte de la suela cosemos, tomamos los puntos de esta forma, así y así. Ahí. Bueno, miren, así queda este zapatito terminado. Y por eso les decía, aquí depende del ancho de la pierna, ¿no? Si hace falta, nosotros hacemos así, y aquí podemos o coser un botón o coser una etiqueta así handmade. Va a quedar hermoso. O si no, esta parte tejer con punto elástico 1 por 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.